¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de aquí de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca el verso 5 y recordando que hablábamos en el estudio anterior del cuidado paternal de Pablo, de cómo Pablo quería a los hermanos y cómo le exhortaba, ¿verdad?, a llevar la palabra, a portarse bien. Entonces hoy vamos a hablar de un caso de inmoralidad juzgado, la inmoralidad que contamina la iglesia. Los corintios pues tenían ese problema. Los corintios aparte eran idólatras, había mucho pecado en esa iglesia, en los corintios, y Pablo pues les habla y vamos a sacar algunas aplicaciones para el día de hoy para nosotros. Dice el verso 1, vamos a estudiarlo aquí, capítulo 5 de primera de a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice el verso 1. Dice el verso 1 aquí de esta manera. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice el 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Como hemos venido anunciando, esta carta a los Corintios les decía que, aparte de profunda, los Corintios tenían muchos problemas, tenían muchas cosas que no agradaban al Señor. Conociendo al Señor, ya se habían entregado a la idolatría muchos y otros venían de pecado en pecado. Pero hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre los corintios y muchos de nosotros, vamos a decir nosotros, desobedientes a Dios? Y aquí dice que había alguien que estaba con la mujer de su padre. Vamos a ver aquí. Entonces dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Óigame bien. Usted puede ver el castigo en la ley, Levítico 18:8, Deuteronomio 12:30, 2 de Corintios 7:12. Tanto que alguno tenía la mujer de su padre. Esta expresión es paralela a la usada en Levítico 18:8 y seguramente se refiere a una madrastra. La ofensiva violaba incluso las normas morales del mundo pagano, un claro indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios o una actitud muy laxa, o sea, muy floja en materia de moralidad sexual. Hoy en día, mis queridos, cuántas cosas no están pasando dentro del pueblo de Dios. Cuando habla de gentil, este término es usado aquí para referirse a los no cristianos. Dice el verso 2 del 5, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Primera de Corintios 4:18, segunda de Corintios 7:7. Muchas veces en una iglesia, en una congregación, hay alguien, un hermano que no está actuando bien. Puede ser yo mismo, puede ser usted. Y muchas veces, por no meternos en nada, nos callamos. Pero cuando nos callamos en la congregación por alguien que está haciendo algo, entonces estamos apoyando lo mal hecho. No solamente el hermanito tal puede estar haciendo algo, hay que decirlo. Como dice la palabra claramente, llamar al hermano
solo para ver si deja eso, si no tiene que decírselo a la iglesia, ¿verdad? Pero realmente muchas veces nos callamos. Y ahí es si es un líder, ahí si es uno de los mismos pastores, que tampoco queremos decir nada con miedo, no sé a quién, porque a quien le debemos todo es al Señor, y nuestro pastor realmente es el Señor. Y si alguien, así sea yo mismo, está haciendo algo indecoroso, hay que llamar pues, la atención con amor. No es que llamemos la atención, no, con amor. Y es muy bueno que entendamos eso. Usted puede ver la primera realmente, primera de Corintios 4:18, segunda de Corintios 7:7. Dice el verso 3, ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Colosenses 2:5. ¿Cómo se explica esto? Porque Pablo manda esta carta, entonces dice, yo como ausente en el cuerpo, no estoy ahí, ¿verdad? Pero presente ¿dónde? En espíritu. Ya como presente, como estoy presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya él ha dicho el veredicto. Entonces dice el verso 4, en el nombre, no de Pablo, del mismo, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, o sea, manda la carta para que los líderes la lean, ellos la lean, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, usted puede ver a 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Corintios 2:10. Realmente ya sabemos que él ciertamente ausente en el cuerpo, que no está ahí, pero presente en espíritu. Entonces Pablo pide a los corintios que cuando se reúnan como comunidad con la autoridad del Señor Jesús, verso 4, acepten el veredicto que él, Pablo, ya había pronunciado. O sea, el veredicto que yo he anunciado, acéptenlo, porque estoy presente en espíritu. No estoy en cuerpo, no estoy ahí, pero lo estoy haciendo. Usted puede ver los poderes que da el Señor en Mateo 18, que le dice a los apóstoles, lo que ustedes aten en la tierra, atado está en el cielo y también en la tierra. Dice el verso 5, el tal, se está hablando de alguien que está haciendo cosas malas en la iglesia, sea entregado a Satanás, muy fuerte esto, a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Mire, más que un ostracismo eclesial, o sea, apartarlo de la congregación, ostracismo eclesial es apartar a una persona de la congregación. Ello implica una remoción de la protección de Dios. Por eso lo apartan, por eso dice que entregado a Satanás es simplemente apartarlo de la congregación, que es una remoción de la protección de Dios que le permite obrar a Satanás. Hechos 26:18, primera de Timoteo 1:20. Y yo explico aquí, apartarlo de la congregación. Pienso, no debería yo de pensar así, simplemente que a esa persona se le retiran todas las cosas que tiene como hermano. La iglesia es del Señor, la iglesia no es mía, él puede ir a la iglesia hasta tanto él se arrepienta de que lo que está cometiendo, porque tampoco no es, porque entonces le damos la espalda a la persona totalmente, y esa persona fácilmente pueda volver a cometerlo, siguiendo cometiendo eso. Pienso que ya si tiene ministerio, se aparta de todo eso, ¿verdad? Pero como persona él puede ir, y uno, porque un hermano que haya pecado, sea usted, sea yo, no es mi enemigo. Simplemente una persona que no está haciendo la cosa bien, pues tenemos que buscar a ese hermano, comenzar a hablar con él siempre y cuando él acepte. Si él no acepta, ya la cosa cambia. Eso es lo que podemos entender. Entonces usted puede ver a Hechos 26:18, 1 Timoteo 1:20. Mire, el ofensor debía ser expulsado de la iglesia, privándolo del compañerismo y apoyo de la comunidad cristiana y dejándole expuesto a Satanás, al ataque de Satanás. 1:12, 1 Timoteo 1:20. Pero esta acción, por eso le digo, tan drástica, era para disciplinarlo y motivarlo a que regresara a ser parte de la comunidad cristiana. Yo realmente podía decir, apartado está cuando le quitamos todo allá, ¿verdad? Porque usted está haciendo cosas mal. Pero eso no es que seamos enemigos de la persona. Eso es lo que yo quiero que se quede claro. Está haciendo cosas malas, se aparta uno, pero realmente, porque ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros mismos.
Entonces ya tú y yo no podemos tener ir y venir para todos los lados, pero sí, ¿verdad? Esa persona puede cambiar. Entonces yo no puedo, porque me mandan a amar a mi hermano, me mandan a que yo tengo que ser prudente, me mandan a que tenga amor. Entonces, ok, está en pecado, me aparto de ti por lo que está haciendo, pero me imagino que enemigo no puedo ser tuyo. Eso hay que entenderlo muy claro. Entonces, esta decisión tan drástica era para disciplinarlo y motivarlo a que regresara a ser parte de la comunidad cristiana. Entonces, dice, el tal se ha entregado al Satanás 5 para destrucción de ¿qué? De la carne. La disciplina administrada al ofensor y los sufrimientos consiguientes traerían consigo un espíritu de humildad y arrepentimiento. El texto no nos dice con exactitud cómo operaba eso de ser entregado, aunque algunas cuestiones no hallaban respuesta, el resultado a que se aspira está claro. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice el 5, realmente podemos ver que parecería, sin embargo, que algunos tendrían que abandonar la comunidad de creyentes y quedar abandonados. Mateo 18, 17 al 20, a las consecuencias de su persistente desobediencia. Cuando usted y yo nos metemos en desobediencia, si no cambiamos, los hermanos van a tener que, ¿verdad? Pero, repito, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque él ha pecado, todos en un momento dado pecamos y necesitamos que alguien nos ayude. Entonces, dice el verso 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Santiago 4:16, Gálatas 5:9, Mateo 16:6. O sea, nuestra jactancia. En la noche de su primavera, Pascua, en Egipto, los hebreos removieron toda la levadura de sus casas, una práctica que todavía se mantiene entre el pueblo judío, Éxodo 12:15. La levadura tiene la propiedad o la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corruptor del mal. Como Cristo nuestro Señor, como Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado, la iglesia debe ser como una casa sin levadura. De otra manera, el fermento del pecado de no estar bajo control se puede esparcir. La ignorancia, la disciplina contradice el propósito por el cual murió Cristo. Realmente no es buena nuestra jactancia, nuestra hipocresía, es lo que dice. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está actuando mal, tenemos que enfrentarlo. Pero tampoco vamos a ser hipócritas, a dejar que haga las cosas como no son. Dice el 7, limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, dice la carta. Primera de Pedro 1:19. Cristo, mis queridos, mi querida, es nuestra Pascua. En la crucifixión, Cristo, el Cordero de Dios, cumplió el sacrificio que la Pascua del Antiguo Testamento requería. Éxodo 12, 1 al 4 y 21 y 27. Juan 1:29. Dice el 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y sin levadura, de sinceridad y de verdad. Realmente, esto aquí podemos ver que celebremos la fiesta no con la vieja levadura de la malicia y de la maldad. Deuteronomio 16:3, Marcos 8:15. Esto no se refiere a observar la fiesta de los panes sin levadura después de las Pascuas, Éxodo 12:15 al 20, sino a vivir la vida cristiana libre de malicia y de maldad. Podemos ver aquí claramente cómo este caso de inmoralidad fue juzgado. En este caso, los hermanos, pues Pablo le dice claramente en el 5 que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Era un hermano, cometió un pecado, ¿verdad? Entonces, se ha entregado a Satanás para que pueda él arrepentirse de que él en ese momento no tiene la gracia de Dios, vamos a decirlo llamado así, porque nosotros cuando estamos también en pecados no tenemos la gracia. Pero eso no quiere decir que le demos, que seamos enemigos de esa persona, que no le demos una palabra, mira, tú tienes que volver al Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto,
mucho cuidado, porque somos hermanitos mientras está todo bien. Pero cuando ya yo estoy en desacuerdo con algunos puntos de la Biblia como se están exponiendo, ya se me tiene como enemigo. Cuando usted está en desacuerdo con algunos puntos, ya lo tenemos como enemigo. Cuando usted pecó, lo tenemos como enemigo. Lamentablemente, Dios es amor y tenemos que tener amor con los demás. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Espero que usted pueda estudiar este punto más claro, ¿verdad? Tiene todos los datos que le hemos dado, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la inmoralidad que contamina la iglesia. Hoy en día la iglesia no está extenso de todas estas cosas. Vamos a dejarlo como le decía y venimos ahora en el próximo estudio, vamos a venir con lo que es la inmoralidad debe ser juzgada. Gracias por su sintonía. Recuerde que en la palabra está la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Paz de Dios. Hasta la próxima.